Hola con todos, soy el alumno Percy Bustamante Zamora, estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar acerca del tema de deformación en vigas continuas y esfuerzos combinados en el curso de resistencia de materiales 2. Bueno, en la introducción, en la actualidad, más que en cualquier otro momento, las aplicaciones de ingeniería son con frecuencia indisciplinarias, ¿no? Ya que varias de las ciencias básicas de esa tecnología, como la mecánica, la química, eléctrica, tienen que ser evaluadas por el ingeniero moderno, que debe tener un conocimiento fundamental en cada una de esas áreas. La comprensión de cómo los cuerpos responden a las fuerzas de acción de cargas o fuerzas aplicadas en el campo principal de la asignatura, ¿no? Es parte del conocimiento en el diseño de estructuras o máquinas. Las vigas son elementos estructurales que soportan cargas aplicadas en varios puntos a lo largo del elemento y se colocan horizontalmente dentro de la estructura. Estas están sometidas a esfuerzos y flexiones, ¿no? Los materiales con los que se construyen tienen que soportar esfuerzos de tracción y de comprensión al mismo tiempo. La determinación de los esfuerzos y deformaciones es un aspecto de especial importancia en el diseño de estructuras. Por ende, en el presente vamos a analizar, ¿no?, todo lo que se sufre al ser sometidas las vigas a cargas puntuales con el objetivo de comprender su resistencia y analizar el diseño de una viga. Bueno, en objetivo general me he propuesto adquirir las bases adecuadas para reconocer y analizar la deformación en vigas continuas y los esfuerzos combinados para determinar su comportamiento tanto en diseños estructurales como en diseño de máquinas. En los específicos, evaluar la deformación en vigas mediante métodos de doble integración, áreas de momentos, viga conjugada, vigas en voladizo, simplemente apoyadas y la deflexión en el centro del claro, ¿no? También vamos a estudiar al detalle en vigas continuas a través de la forma generalizada, los términos que intervienen, sus ecuaciones, las reacciones en las vigas continuas, los diagramas de fuerza cortante, deflexiones y la distribución de momentos. También acá vamos a tratar acerca del método de Cross. Y también tenemos como tercer punto calcular los esfuerzos combinados producidos por el esfuerzo friccionante y los de comprensión. También la variación del esfuerzo con la orientación del elemento, el esfuerzo en un punto, el círculo de Moore y la roseta de deformaciones, entre otros. La deformación en vigas. En este capítulo vamos a estudiar la rigidez frecuentemente, ¿no?, en el diseño de la viga que por su resistencia, al diseñar elementos de máquina por trabajos de precisión, las deformaciones deben de permanecer por debajo de las tolerancias admisibles, ¿no? Asimismo, en las vigas de pisos que tengan por debajo cielo raso de yeso o escayola. Bueno, el método de doble integración. En el método de doble integración, la vista lateral de la superficie neutra de la viga deformada se llama curva elástica. Como podemos ver, se aplica la siguiente fórmula, ¿no?, donde el módulo de elasticidad por la inercia va a ser igual al diferencial de x diferencial de y sobre el diferencial de x, que este va a ser igual a la integral desde 0 a x por el momento en x, que sería el momento torsor, por el diferencial de x más la constante 1, ¿no?, integrando nuevamente en ambos lados. De la expresión anterior obtendremos lo que se nota en la parte de abajo, ¿no? En el método del área de momentos, acá en este método se proporciona, ¿no?, el procedimiento semigráfico para encontrar la pendiente y el desplazamiento en puntos específicos. Como pueden ver aquí, el diferencial de t va a ser igual a x por el momento torsor, ¿no?, sobre el módulo de elasticidad por la inercia, por el diferencial de x. Finalmente, al integrar la expresión anterior, quedaría la tensión de A sobre B, y de B sobre A, ¿no?, como pueden ver ahí en las imágenes. El diagrama de momentos por partes. Bueno, en el diagrama de momentos por partes,
El momento va a ser igual a la sumatoria de momentos izquierda. Este va a ser igual a la sumatoria de momentos en la derecha. El Y va a ser igual al K por X a la N. El área y la posición del centro de gravedad se calcula fácilmente mediante las expresiones siendo B y A base y H la altura, ¿no? Como pueden observar ahí, el área va a ser igual a 1 sobre N más 1, B por H. La deformación en voladizo. Ahora bien, en las ménsulas o voladizos se supone normalmente que el empotramiento es perfecto y por tanto la tangente trazada de la elástica en el punto es horizontal como se indica en la siguiente figura, ¿no? La deformación en A va a ser la tangente, ¿no? Horizontalmente. La deformación de vigas simplemente apoyadas. Acá el cálculo de las deformaciones en las vigas en voladizo se simplifica notablemente debido a que la tangente elástica es el empotramiento, en el empotramiento es horizontal, ¿no? Para ello nos va a pedir calcular la tensión, el modo de tensión, de elasticidad, mediante la relación, ¿no? Como podemos observar aquí, y también por la semejanza de triángulos, y también nos va a pedir calcular la tensión de B sobre A, ¿no? Por la relación. Y puesto que F es la suma también, ¿no? Del valor de la deformación, ¿no? Las deflexiones en el centro del claro es una viga simplemente apoyada y simétricamente cargada, ¿no? La tangente de la elástica es en el punto medio del claro, es horizontal y paralela a la posición de la viga descargada. En tales casos, la desviación de cada extremo apoyado con respecto a esta tangente es igual a la deflexión del centro. El método de la viga conjugada. Aquí en este método vamos a ver diferentes ecuaciones, ¿no? Tenemos la ecuación 1, 2, 3 y 4. Y al integrar estas ecuaciones va a quedar de la siguiente fórmula, ¿no? Como podemos observar abajo, quedaría todo en el integral, ¿no? Del momento sobre el módulo de elasticidad por la inercia por el diferencial de X, ¿no? Que se aplicarían estas fórmulas en los diferentes ejercicios para encontrar, ¿no? Lo que sufren las vigas, ¿no? La deflexión por el método de superposición. Este procedimiento llamado método de superposición determina la deflexión de un punto de una viga por suma de las pendientes o de la deflexión en ese mismo punto por cada una de las cargas cuando éstas actúan. El método de superposición presenta notables ventajas, sobre todo cuando las cargas son una combinación de los tipos que aparecen para cargas parcialmente distribuidas. Este método va a requerir de una integración. Bueno, aquí me he planteado un problema de deformación en vigas de método de doble integración, donde nos dice que una carga concentrada de 300 newtons está apoyada como se indica en la figura, ¿no? Determinar las ecuaciones de elástica y la máxima de flexión de la viga. Bueno, como podemos observar aquí, de 300 newtons, 100 en la reacción 1 y 200 en la reacción 2. La solución, escribiendo la ecuación general de los momentos en el tramo BC de la viga, aplicando la ecuación de la diferencial de la elástica e integrando dos veces, se obtienen, ¿no?, las siguientes expresiones. Podemos observar aquí la A, la B y la C. Obtenemos. De ahí luego vamos a calcular la máxima de fricción, ¿no?, por la cual supone que se muestra en el tramo AB. Entonces, por tanto, quedaría 50x al cuadrado menos 133. Entonces X sería igual a 1,63 metros, puesto que el valor de X pertenece al tramo AB, se confirma la hipótesis, ¿no?, de que la máxima de deflexión ocurre en este tramo, que sería igual a menos 145 newtons por metro a metros cúbicos. El valor negativo obtenido es color nada y está por debajo del eje X, ¿no?, con frecuencia. Expresando ya al final, entonces nos quedaría que va a ser igual a menos 9,67 milímetros, ¿no?
la, la ecuación elástica que nos pide de la máxima deflexión. En vigas continuas, bueno, en este capítulo vamos a estudiar al detalle sobre las vigas continuas, ¿no? Con 3 o más apoyos en los tramos claros y que por tanto disponen de uno o más apoyos redundantes a los que las reacciones no pueden determinarse por las ecuaciones de la estática. Acá vamos a calcular los valores de estas reacciones hiperestáticas aplicando las condiciones de formación no existentes de acuerdo con las ecuaciones de formación, por ejemplo, la deflexión nula en los apoyos cuyas reacciones son desconocidas. En fórmula generalizada de la ecuación de los 3 momentos, como podemos ver en la siguiente, en el diagrama de cargas, vamos a representar una viga sometida a una carga cualquiera y soportada de forma arbitraria. Cortamos la viga en 3 puntos diferentes y sustituimos el efecto de cargas y las fuerzas de derecha e izquierda de cada sección de corte por la fuerza cortante o momento flexionante, ¿no? Como deben observar, la carga en el tramo 1, tramo 2, el momento, ¿no? Digamos, la carga general en una viga, ¿no? Cualquiera. El diagrama de cargas y el diagrama de momentos de cada tramo. En los términos que intervienen en la ecuación de los 3 momentos, la utilidad de la ecuación de los 3 momentos depende de la facilidad, ¿no? Con que podemos calcular los términos 6A sobre L y 6AB sobre L, que se refiere al área de momentos friccionantes al aplicar las cargas en el tramo sobre una viga apoyada con sus extremos de la misma longitud. Acá también vamos a ver la aplicación de la ecuación de los 3 momentos. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo nos da acá una viga, la figura 8.6. Nos pide calcular los momentos en los apoyos en la viga continua. Se supone que los apoyos son rígidos, dice, o debajo de la acción de las cargas, todos experimentan el mismo asentamiento. Esta hipótesis se aplicará a todos los problemas mientras no se diga lo contrario. Bueno, para solucionar esta viga que nos da, tenemos que aplicar la ecuación de los 3 momentos, ¿no? Sobre los puntos de apoyos. Como los 3 están al mismo nivel, las alturas H1 y H3 son nulas. Y la ecuación quedaría de la siguiente fórmula, ¿no? Como podemos ver ahí, M por L1. El momento flexionante en el apoyo 1 producido por la carga de la izquierda va a ser igual, ¿no? A menos 200 por 1,5 igual a menos, que va a ser igual a menos 300 newton. Como pueden ser en la figura 8.7. Y acá los términos de las áreas de momentos de la ecuación se obtienen en la tabla 8.1, como es en el carga del tramo 1, ¿no? Es la del caso 3. Por tanto, acá, al aplicar la fórmula 6A, nos quedaría 280 newtons por metros al cuadrado. Para el tramo 2, el término se halla por la suma de casos 1 y 5. Hallamos para el tramo 2 y sustituyendo en la ecuación nos va a resultar menos 300 por 3 más 2, donde obtendríamos, ¿no? Que el M2 va a ser igual a 9.300, que este va entre 14, ¿no? Y esto sería igual a menos 645 newtons por metro, ¿no? Momento de los apoyos. La reacción en las vigas continuas, el diagrama de fuerza cortante. Acá en la figura a continuación vamos a representar de manera más conveniente de ordenar e indicar los valores de las reacciones como viga simple, que suelen llamarse isostáticas, y las reacciones debido a los momentos suelen llamarse hiperestáticas o de continuidad, ¿no? Como podemos ver aquí en el ejemplo, las reacciones isostáticas, la hiperestática y la reacción total, ¿no? De la fuerza cortante.
Bueno, las vigas continuas con los extremos empotrados. Al aplicar la ecuación de los tres momentos a los claros 1 y 2 en la figura, vamos a obtener, ¿no?, que en la siguiente figura vamos a tener que el, el momento por el L que sería la longitud 1 sería igual al 2 por el momento de longitud no, 2, ¿no?, por el tramo que digamos en este caso, ¿no? Al sustituir los valores que aparecen en la figura habían dividido entre 2, vamos a obtener la siguiente fórmula, ¿no? Ese para el caso de vigas continuas con los extremos empotrados. Deflexiones subordinadas de la elástica por la ecuación de los tres momentos. Antes de iniciar el estudio de la aplicación de la ecuación de tres momentos en la evaluación de flexiones, mencionamos algunos aspectos y características de esta ecuación. La ecuación de los tres momentos expresa una relación entre momentos flexionantes, cualesquiera, en puntos de una viga, ¿no? Los tres puntos determinan dos tramos en la viga, las alturas, los puntos están respecto al horizontal, ¿no? Y en la distribución de momentos en el método de Crush, vamos a tener aquí la convención de signos, la rigidez de los miembros y el momento de acarreo. En la convención de signos, los momentos son de extremos, ¿no?, como son positivos y van en contra del reloj, y los momentos en las juntas son positivos y van a favor del reloj. En la rigidez de miembros, vamos a encontrar la siguiente fórmula, que sería el momento igual 3 por ahí sobre la longitud, ¿no?, por el ángulo. Si el ángulo es igual a un radial y el K es igual a 3 por ahí sobre L, entonces el K va a ser igual a 3 cuartos de I de la inercia sobre L, que sería el tramo, ¿no? En el momento de acarreo, acá tenemos un siguiente ejemplo que nos da acá de una viga. Entonces quedaría que el momento de BA va a ser igual a 2 por I sobre L, ¿no?, por el ángulo. Bueno, acá he puesto un problema de aplicación de vigas continuas, ¿no?, en los tres momentos. Nos pide determinar los momentos de apoyos en la viga continua 8.8. Nos da el siguiente ejemplo. Aplicando la ecuación de los tres momentos, acá vamos a aplicar la ecuación de los tres momentos como vimos anteriormente también. Acá también aplicamos la ecuación y de acuerdo a la definición del momento flexionante, M1 y M4 van a ser nulos, por lo que las ecuaciones de B forman un sistema de incógnitas. Entonces acá ya se calculan estos valores como sigue, ¿no? Lo calculamos los valores y vamos a llegar a una determinada respuesta, 7.350 newtons, ¿no?, sobre metros al cuadrado. Sustituyendo los valores de A y B, simplificando, y vamos a resolver el sistema, ¿no?, que sería igual a menos 445 newtons, y el momento en 3 va a ser igual a menos 610 newtons por metro. En este caso sería la respuesta, ¿no? Los esfuerzos combinados. Los esfuerzos combinados se refiere a la combinación del esfuerzo axial de fricción, ¿no?, por cortante o por torsión. Los elementos de máquinas por lo general no están sometidos a un solo tipo de esfuerzo, sino bien a la interacción de varios esfuerzos de manera simultánea. Se analizará cómo se interactúan dichos esfuerzos, ¿no?, para localizar el punto crítico en la estructura y así poder seleccionar el material adecuado para la misma. Bueno, acá tenemos la combinación de esfuerzos axiales y por fricción. Ya que se explicó en el círculo de Moore, el método de superposición se explicará solamente en la combinación de fuerzas axiales y por fricción, que es el caso que ejemplifica en este proyecto, ¿no? Por ejemplo, pues acá tenemos la deformación, que sería igual a P sobre A. Acá tenemos un ejemplo de tensión axial y la compresión axial. La tensión se extiende, ¿no?, y la compresión se empieza a comprimir, ¿no? El núcleo central de una sección, cargas aplicadas, fuerza de los ejes de... El núcleo central es un concepto de resistencia de materiales importante en el dimensionado de piezas alargadas.
a flexión mecánica y compresión, su rigidez es flexible. En el origen de coordenadas escogido de manera que acá vamos a tener el integral de 0 a 2pi, donde quedaría de la siguiente manera, ¿no? Integrando acá las fórmulas para aplicarlos en el cálculo de las vigas, donde nos quedaría de la siguiente manera, acá suponemos que la inercia en Y, inercia en Z, y donde la va a ser igual al integrante, el integral de la sumatoria, ¿no? Estas son las fórmulas para aplicar, ¿no?, en el núcleo central de una sección. Y acá para la variación de esfuerzo con la orientación del elemento, la magnitud y el tipo de esfuerzo depende de la orientación o inclinación, ¿no?, del elemento que se considera. Acá tenemos algunos ejemplos que nos muestran, ¿no?, a través de a dónde está orientada y hacia dónde va inclinada, ¿no? Como podemos ver acá la vista en planta, acá una vista también que hacia dónde se inclina, ¿no? O se está el esfuerzo en un punto. El esfuerzo medio sobre una superficie se obtiene dividiendo las fuerzas entre el área, ¿no?, sobre la que actúa. Por ejemplo, acá tenemos un esfuerzo en un punto, lo vamos a dividir, ¿no?, entre el área que actúa, ¿no? La variación del esfuerzo en un punto, el cálculo analítico, aplicando las condiciones de equilibrio según los N serían los esfuerzos y los T que serían las tensiones, se tiene que la sumatoria y el área de deformación y el área de las tensiones, ¿no? Sustituyendo los valores en las ecuaciones, vamos a obtener que la deformación del máximo y la tensión máxima, ¿no?, quedaría de la siguiente manera, ¿no?, que son las fórmulas necesarias, ¿no?, para aplicar. En el círculo de Mohr es una técnica usada en ingeniería y geofísica para representar gráficamente una tensión simétrica, ¿no?, de 3×3, que digamos, y calcular en ella los momentos de inercia, deformaciones y tensiones, adaptando a los mismos a una circunferencia, como si el radio centro. Acá, por ejemplo, tenemos el centro del círculo de Mohr, su fórmula, el centro va a ser igual a, y el radio de la circunferencia de Mohr, también acá está la fórmula, que el radio va a ser igual, vamos a observar acá, y acá hay un pequeño ejemplo, ¿no?, como es el círculo de Mohr y con sus respectivos puntos, ¿no?, que se generan. Las tensiones máximas y mínimas vienen dadas en términos de esas magnitudes simples, ¿no? En el caso tridimensional sería de X, Y, Z, ¿no? La aplicación del círculo de Mohr a cargas combinadas. El círculo de Mohr es un método gráfico para determinar el estado de tensional en los distintos puntos de un cuerpo, ¿no?, como podemos observar acá. En el círculo de Mohr, acá vamos a determinar, ¿no?, estos serían los esfuerzos de membrana, ¿no? Se quedarían así de la siguiente forma. La transformación de los componentes de la deformación se puede deducir fórmulas generales para los esfuerzos normal y cortante en un punto sobre un plano, ¿no?, de la cual se desea obtener fórmulas resolviendo las combinaciones posibles del esfuerzo del plano. Como pueden sacar la sumatoria de fuerzas, va a ser igual a la deformación por el día, ¿no? Acá se van a aplicar algunas fórmulas y quedaría de la siguiente manera, ¿no?, como podemos observar acá, deformación menos deformación sobre 2 más pi por el coseno de 2 θ. Quedaría de la siguiente fórmula, lo podemos hacer en la 6.4. Y acá en las rosetas de deformaciones, en el caso general, los ejes de las tres galgas se arreglan en los ángulos como se ve en la figura, ¿no? Acá tenemos uno del ángulo de 45 grados y también
de la roseta del ángulo en la deformación de 60 grados. En el de 45 grados se utiliza la siguiente fórmula, ¿no? A igual a x por el coseno al cuadrado de tita por a más y por el seno cuadrado de tita por a más y por x y por el seno de tita por a por el coseno de tita por a, ¿no? Son las ecuaciones que se van a utilizar, ¿no? Y para la deformación de 60, también como lo dije, de la figura 2, en este caso la ecuación daría como resultado, ¿no? Y de xy sería igual 2 sobre la raíz de 3 por eb menos ec, ¿no? La relación entre el modo elástico transversal y el modo longitudinal. El modo elástico transversal, también llamado modo de Cisalia, ¿no? Es una cortante que se caracteriza en el cambio de forma que experimenta un material elástico cuando se aplican los fuerzas cortantes. Por ejemplo, podemos acá ver su fórmula, la deformación, ¿no? Y el material isótropos lineales es un material estático lineal. El módulo de elasticidad transversal, ¿no? Está relacionado con el módulo de Young y el coeficiente de Poisson mediante la relación de igual no G igual a E sobre 2 por 1 más 1, como podemos observar acá en la fórmula, ¿no? Y también los materiales anisotrópicos lineales. Estos materiales elásticos lineales se caracterizan por presentar diferentes valores de las constantes elásticas según la direccionalidad del material. En general, es un material anisótrico, ¿no? Acá se aplica la ley de Hooke. Como pueden observar acá la fórmula. En los materiales ortótropos, un caso particular de material anisótropo donde se puede hallar los módulos de elasticidad, llamados ortótropos, ¿no? La madera, acá interviene la madera, que es un ejemplo de este material, ¿no? Que frecuentemente usado en la construcción, ¿no? Que se evaluará de la siguiente manera, ¿no? Como pueden observar aquí en la fórmula, G de Z, de XY, XZ y YZ, ¿no? Bueno, acá he tomado un ejemplo acerca del tema de los esfuerzos combinados, combinación de esfuerzos axiales, ¿no? Nos dice que un voladizo tiene un perfil inclinado, ¿no? Como se indica en la figura, y ha de servir de soporte a los cojinetes de grandes poleas montadas sobre un eje. La acción del eje de fuerza es de 25 kN, dirigida como se indica, ¿no? Calcular los esfuerzos normales resultantes en los puntos A y B y empotramiento. Bueno, acá nos pide calcular, ¿no? Empezamos por hallar el momento flexionante debido a P, para lo que se descompone en sus componentes, ¿no? P de X, y tomando con respecto al eje horizontal que pasa por el centro de gravedad en la sección AB, ¿no? Quedaría de la siguiente manera: el momento sería igual a menos 3.750 newtons por metro. Acá la componente P actúa hacia abajo, por lo que se produce un momento friccionante negativo, ¿no? Mientras que P es el efecto contrario y se considera positivo. Bueno, acá, como podemos observar, ya nos dice que de cualquier forma se deduce que el esfuerzo axial está producido solamente por P, ¿no? Mientras que en este último caso, el momento friccionante en el empotramiento, que sería menos 0,450 P, más el aplicado 0.100 es igual al valor calculado antes. Luego vamos a calcular, ¿no? En la ecuación en A vamos a tener, ¿no? La deformación P sobre A. Entonces nos quedaría acá, reemplazando los valores, nos quedaría 22,67 megapascales. Y en B nos quedaría menos 17,33 megapascales, ¿no? Los signos indican tensión en A y comprensión en B, ¿no? Bueno, en la bibliografía les lo he analizado con los libros de Singer y Pittel, Resistencia de Materiales, Bolaños, Timoshenko, la editorial España, y
Timoshenko, la resistencia de materiales con Thomson, ¿no? En conclusiones, bueno, todo elemento estructural sometido a la acción de carga se deforma, ¿no? Y podemos definir a la deformación de un elemento estructural como una alteración de estado físico debido a una fuerza mecánica externa, una variación de temperatura, sedimento de apoyos, ¿no? Puesto que se utilizan varios métodos para determinar la deformación de vigas, aunque basados en los mismos principios, difieren en su técnica y en sus objetivos inmediatos. En las vigas continuas pueden definirse como una estructura hiperestática formada por varias piezas rectas alineadas entre sí por nudos rígidos apoyados denominándose vano, ¿no? Así hemos analizado el tipo de problemas de fricción en vigas aplicando la ecuación de los tres momentos, de flexión, de distribución de aumentos y el método de Crolles, ¿no? Y también los cálculos de esfuerzos combinados pueden ser realizados a través de los cálculos y de la constitución del círculo de Moore, ¿no? Pero hay casos especiales en los cuales no es necesario aplicarlos porque es aplicable el método de superposición, que como su nombre lo indica, se deben reconocer los esfuerzos por separado y luego unirlos, ¿no? Bueno, eso sería todo lo que he puesto con respecto a este tema que nos ha tocado, ¿no? Gracias.